¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto saludarlos. Soy Rolando Reategui Lozano y ya estás en tu programa Face to Face con Rolando. Ayer hemos visto cómo la nueva presidenta del Congreso ha tenido una reunión muy temprano. ¿Con quiénes? Con los de la CGTP. Anteriormente era casi imposible. Era casi imposible. Casi no tenían cabida en el Congreso. Hoy día es esto. Bueno, y siguen las manifestaciones en muchos sectores para que se impulse una nueva constitución política del país. Entonces, hoy día hemos visto, bueno, anoche, ya después de terminar el programa, hemos visto que Hernando de Soto le ha retado a Verónica a un debate, a una polémica. En el caso que propone Hernando de Soto, que no se toque una sola letra la constitución política, como plantea también el señor Guzmán. ¿Sí? Guzmán también plantea de que no se toque ni una letra el tema de la constitución política del país. Nosotros sí. Y nosotros, yo quiero hoy día, pues, hacerles escuchar el mensaje, bueno, que escribe, en este caso, la señora Verónica Mendoza, ¿sí? Escribe, pues, nos manda un mensaje en el Facebook y vemos que realmente coincide 100% de lo que nosotros decimos. ¿Sí? Vamos a escuchar y después comentamos sobre el tema. ¿Le parece? Vamos a escuchar lo que dice la señora Verónica Mendoza. ¿Te preguntas por qué y para qué una segunda urna este 11 de abril 2021, día de las elecciones generales? ¿O por qué y para qué una nueva constitución? Las movilizaciones ciudadanas de los últimos días a lo largo y ancho del país lograron sacar al gobierno ilegítimo de Merino, y esa fue nuestra primera victoria ciudadana. La segunda fue impedir que alguno de los golpistas o corruptos llegara a ser presidente de la República o presidente del Congreso. Pero, ¿será que con eso ya se acabaron los problemas del país? ¿Con los mismos congresistas, lobistas y corruptos en el Congreso? ¿Los mismos que permitieron el abuso policial, que permitieron la muerte de Inti y de Brian? ¿Con las mismas viejas reglas de juego? No, ¿verdad? Por eso es importante que sigamos organizados y movilizados, para impedir que estos señores sigan haciendo sus fechorías, pero también y sobre todo para impedir que esta triste historia se vuelva a repetir una y otra vez. Porque la crisis política no empezó con la vacancia, ¿verdad? Lleva años, décadas. Miremos la clase política. Todos nuestros expresidentes están procesados por corrupción. Todos. 68 de los 130 congresistas están procesados por corrupción. Gente que llegó al gobierno o al Congreso con financiamiento de mafias o grandes grupos de poder económico, a los cuales luego les tienen que devolver el favor con obras a dedo o leyes a medida. Esa misma clase política que nos ha venido diciendo todos estos años que todo iba de maravilla, cuando en realidad nos han dejado un Estado secuestrado por mafias y lobbies, un Estado que se cae a pedazos, que no es capaz de garantizar salud, educación o pensiones dignas, un Estado que dejó morir a miles de peruanos durante la pandemia por falta de oxígeno o por falta de atención oportuna, que dejó que miles de niños y niñas se quedaran sin poder educarse porque no tenían acceso a internet, que dejó que nuestros abuelos y abuelas agoten sus pensiones y se queden ahora sin nada. Este sistema que se estableció con la Constitución del 93 o la dictadura fujimorista ya no da más. Por eso no basta con cambiar de figuras, de personas. Necesitamos cambiar las reglas de juego consagradas en esa Constitución. Pero entonces, ¿qué cambios son los que necesita la Constitución? Necesitamos una nueva Constitución que reivindique el poder del pueblo soberano por encima del poder del dinero, que ponga la vida por delante del lucro. Una nueva Constitución que garantice la salud y la educación como derechos y no simplemente como negocios que el sector privado tiene que proveer.
una nueva constitución que reconozca el derecho a la vivienda, que Fujimori simplemente eliminó de la constitución actual, una nueva constitución que reivindique la soberanía sobre nuestros recursos, porque hoy somos dueños de los mismos solamente mientras están en el subsuelo. Cuando salen de ahí, las grandes empresas o transnacionales son las que deciden qué hacer y a dónde llevar esos recursos. Necesitamos una nueva constitución que permita al Estado promover sectores estratégicos de la economía, como la agricultura, por ejemplo, promoviendo una banca de fomento agrario que hoy prácticamente la actual constitución le impide al Estado promover. Necesitamos una nueva constitución que impida monopolios abusivos como el que tenemos ahora con 4 grandes bancos que concentran el 80% del mercado. Necesitamos una nueva constitución que elimine la inmunidad con la que los congresistas corruptos se amparan para evadir la justicia. Una nueva constitución que reconozca también nuevos derechos, como por ejemplo el acceso a Internet, o que reconozca los derechos colectivos de los pueblos indígenas, su derecho al territorio integral o a la consulta previa, que garantice políticas para afrontar el calentamiento global y, ¿por qué no?, como se ha hecho en otros países, que garantice también los derechos de la naturaleza. En fin, estos son solamente algunos ejemplos. Seguramente podríamos conversar sobre muchísimos temas más. Lo importante es que esta nueva constitución la discutan y la decidan no los mismos de siempre, no estos congresistas en el Parlamento ni un grupo de expertos constitucionalistas, sino la gente, esos miles de jóvenes que han estado en las calles en los últimos días, las mujeres, los trabajadores, los campesinos, los agricultores, las universidades, los pequeños comerciantes, porque una nueva constitución no es solamente un papel, es sobre todo un nuevo pacto social, un gran acuerdo entre peruanas y peruanos sobre qué reglas nuevas deben regir nuestro país, sobre qué valores nos deben guiar. El sálvese quien pueda, el individualismo, la competencia exacerbada o la igualdad, la solidaridad, la justicia. Estamos ante la oportunidad histórica de escribir ese nuevo pacto social. No la dejemos pasar, como la dejamos pasar en el año 2000, luego de derrocar al dictador Fujimori. Lo votamos, es cierto, pero mantuvimos intactas las reglas de juego que impuso durante su gobierno. Ahora, con la generación del Bicentenario, podemos escribir la Constitución del Bicentenario. Por eso, exijamos que este 11 de abril de 2021, junto con permitirnos votar para elegir a nuestro nuevo gobierno, se nos permita también en una segunda urna votar si queremos o no una nueva constitución hecha por la gente. ¿Y tú, cómo votarías? Bien, eso es el mensaje que acaba de dar Verónica Mendoza. ¿Y usted qué opina? Yo lo he escuchado varias veces ya, y de verdad que coincide con todo lo que estamos proponiendo nosotros desde hace tiempo, ¿no? Y qué bien, ¿verdad? Qué bien que coincida con nosotros, con nuestra propuesta. Con nuestra propuesta. Qué bien, realmente. Y eso nos enorgullece y nos da pie para precisar cosas, ¿no? Para precisar cosas con ustedes, indudablemente. Entonces, yo por eso preguntaba ayer, y Jaime Melo había puesto algunas cosas importantes, ¿no? Había indicado yo cuáles son aquellos sectores estratégicos en la cual el Estado tiene que participar. Y ayer hemos coincidido con Jaime y varios más cuáles son esos sectores. Pero también es necesario identificar cuáles son esos sectores geoestratégicos, en la cual tiene que estar en manos del Estado, no en manos de privados, sino en manos del Estado. Esos sectores geoestratégicos. Entonces, ese también es importante. Pero todo eso se tiene que hacer en una nueva constitución política. En esta constitución no. O sea, por ejemplo, el tema de los contratos. Oiga, el Estado firma un contrato con una empresa, ya no lo puedes modificar.
ni siquiera revisión, nada. Entonces, aquí hay cosas, por eso decimos, hay muchos motivos de por qué se tiene que cambiar la constitución política, el modelo económico, por ejemplo. El modelo económico. Es decir, todo lo tiene que determinar el mercado. Nosotros no determinamos, somos nosotros, las personas. Sí, el mercado no puede estar por encima de las personas. Nosotros tenemos que decidir en los instrumentos. ¿Cómo es posible que nosotros no podemos decidir, por ejemplo, sobre el precio de las medicinas? Hemos visto cómo este grupo económico que controla el 95% de las farmacias ha hecho lo que ha querido con las medicinas. Todo con base a la ley del mercado, porque constitucionalmente están amparados. ¿Usted cree que no se puede cambiar eso? Y indudablemente hay sectores que dicen, oiga, nada, pero nada, ni una línea del tema económico. Hablemos de otros temas, pero no del tema económico. Dicen algunos defensores de este modelo. Por eso le hemos dicho, el tema es continuismo o cambio. Continuismo o cambio. Ese es el tema de fondo. ¿Qué nos dice? Hola Rolando, nos dice Raúl Espíritu, pero no es propuesta de Verónica, ahora es propuesta de la mayoría. Incluso Vladimir Cerrón lo tiene como cocina desde antes de que... Mira, Raúl, nosotros venimos proponiendo desde hace 15 años la lucha por una nueva constitución política. Desde hace 15 años venimos proponiendo. Y qué bien que ahora ya hay millones de personas, pero realmente hay millones de peruanos que están pidiendo una nueva constitución política. Está bien. Y el tema de debate ahora es mucho más allá. Mucho más allá. Yo creo que esa constitución política tiene que estar orientada al desarrollo sostenible y sustentable. Esa es una propuesta mía hacia ella. Entonces, para ir hacia el desarrollo sostenible y sustentable, amigo Raúl, entonces hay preguntas. Por ejemplo, ¿cuál debe ser la nueva estructura, funcionamiento y ordenamiento del Estado? Es un tema. Ya no es solamente una nueva constitución. Ya pues, ¿cómo debe ser ese nuevo ordenamiento? ¿Cuál debe ser el rol del Estado con respecto a los recursos naturales? Ya hemos dicho. Nosotros estamos de acuerdo. Nosotros decimos que el Estado debe ser no solamente el promotor del desarrollo en el país, sino que el Estado debe estar en este sector estratégico de los recursos naturales bajo el Estado. La salud, la educación, la agricultura, por ejemplo, y las comunicaciones tienen que estar el tema ya, claro, ya no de forma, sino de fondo, exactamente, estamos de acuerdo. Entonces, tenemos que ir conversando ese tema. O sea, ya es cuestión de fondo. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son esos sectores estratégicos y geoestratégicos, por ejemplo, en la cual el Estado debe intervenir? ¿Por qué en sus manos tiene que estar el tema de la salud, por ejemplo? ¿Por qué tenemos que impulsar una salud de atención primaria, preventiva y de promoción de la salud?